Hola, ¿cómo están amigos? Sean ustedes bienvenidos a una nueva historia en tu canal Historias Encriptadas. Un saludo y un abrazo para todos ustedes que se conectan a desencriptar esta nueva historia. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas si aún no lo estás, actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver y recibir mis historias. Hoy comparto contigo una hermosa y conmovedora historia que contiene un mensaje inmerso dentro de ella. Si logras desencriptarla, déjame allí abajo en los comentarios tu respuesta. Yo a cambio te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y la siguiente historia empieza así. La segunda esposa de mi padre apareció un día con 1 kilo de caramelos y 2 perros caniches. Mi hermana y yo la mirábamos aterrorizados. Tanto nos habían hablado nuestros amigos de lo malas que resultan las madrastras que ni siquiera le dijimos gracias. Para nosotros resultaba una mujer extraña. Ella, lejos de ofenderse, sonrió y nunca más dejó de hacerlo. Era una mujer bella, de cara maternal y cabellos oscuros. Mi padre nos la presentó y sin preámbulos nos dijo que sería nuestra nueva madre. Yo era muy chico como para entender lo incómoda que ella debió sentirse. El silencio fue nuestro recibimiento. Pronto habló con nosotros que se casaría con ella. Esto nos lo habló en privado a los dos. Como era de esperarse, nos opusimos, pues mi hermana me había dicho que si eso pasaba, ella se quedaría con nuestras cosas, pues sería su esposa legalmente. Ambos nos opusimos rotundamente y hasta lloramos. Hicimos un drama en aquel momento. Nadie reemplazaría a mamá ni se quedaría con nuestras cosas, le dijimos. Papá agachó la cabeza y por último agregó: espero que un día la puedan aceptar. En ese momento no sabíamos lo que eso implicaba realmente. Éramos niños y solo prevalecía el apego a nuestra madre, su memoria por así decirlo. La casa había estado sumida en la oscuridad propia del duelo y 1 año casi había pasado. Nosotros ya nos habíamos habituado. Casi no le prestábamos atención a la limpieza, a la decoración o a todo lo que había en casa. Llegábamos de la escuela a la habitación y de la habitación a un restaurante, pues papá no podía cocinar. Comíamos en la calle. Él trabajaba mucho. Él era constructor de estructuras complejas, o sea, de puentes, carreteras en lugares extremos y que parecían inaccesibles. Las cosas en la casa quedaron tal y como mamá una vez las había dejado. Pero la mujer de mi padre llegó. Y lo primero que hizo ese día fue dejar entrar el sol a la casa. Empezó a correr las persianas y en otras ocasiones en otra ventana las cortinas. Las abrió y poco a poco la luz empezó a ingresar a ese recinto. Luego puso música. Recuerdo la cara que puso mi hermana cuando escuchó la música y tuvo que cubrirse los ojos porque el sol le dio de lleno en la cara. Incomprensión fue lo que vi en ella. Hizo una limpieza a fondo a todas las habitaciones, tan minuciosa y detallista que un rey se hubiera sentido como en casa. Llenó los estantes de libros y cuando pasó frente al cuadro de mamá en la sala, yo pensé que lo quitaría, pero no lo hizo. Se limitó a sacarle el polvo y a limpiarlo, y lo centró correctamente. Y así pensativa por un momento miró el cuadro de mi madre por unos minutos. Ese día, al ver tal gesto de ella para con el recuerdo de mi madre, la acepté. Allí cambió el rumbo de mi destino, pero yo no podía saberlo. La cocina era su fuerte y se la pasaba siempre ocupada preparando platos extraños, llenando la mesa de delicias que ninguno de nosotros alguna vez había probado. El clásico olor de casa al llegar de la escuela le dio vida a nuestro hogar nuevamente. Me negaba a aceptar que ella podría ocupar un lugar en mi corazón alguna vez. Mi miedo era olvidar a mi madre. A veces sentía nostalgia en esos instantes. Pero tras meses de lucha, se ganó el corazón de mi padre y mi hermana dejó su desconfianza y al menos le hablaba. Después de 2 años casi no recordábamos la terrible enfermedad de nuestra madre. Aunque de ella sería imposible olvidarnos, su imagen seguía reinando en el salón principal de nuestra casa. La mujer de mi padre jamás dijo o dio indicios que quería ocupar su lugar, sobre todo en nuestros corazones. Así que, aunque le tomamos cariño, nunca la llamamos mamá, pero ella tampoco lo exigió.
y estuvo cada vez que necesitábamos un consejo y nos cubrió cuando nuestras travesuras nos ponían en evidencia frente a nuestro padre. Así pasaron 3 años y un día papá no volvió del trabajo. Mi segunda madre al principio no se preocupó mucho, pero luego pasó largas horas al teléfono, preguntando por él a sus compañeros de trabajo, hasta que encontraron su auto. Unos jóvenes montañistas lo encontraron entre las rocas. Había caído por un acantilado muy cerca de su trabajo. Dentro de él se hallaba mi padre, quien había tenido una muerte instantánea. La segunda muerte de nuestra niñez, eso nos puso de frente a la realidad de la vida, y es que nada es para siempre. El dolor y el desconsuelo eran saturantes. Mi hermana se desmayó varias veces, y entre esta cruel realidad, los brazos de aquella mujer que mi padre había traído, su pecho, nos reconfortó. Después del entierro y con terribles presagios, pues recordábamos que ella no estaba casada con mi padre, así que no tenía ninguna obligación legal con nosotros, y sí, nosotros lo habíamos impedido. Nos preparamos para terminar ambos en alguna institución de menores, pero para sorpresa de nosotros, ella no se fue. Siguió siendo la misma que fue mientras vivió mi padre, o aún mejor. Mi hermana y yo le pedimos perdón por haberla tratado tan mal al inicio y haber desconfiado de ella. Solamente nos abrazó y susurró a nuestros oídos: nos tenemos unos a los otros y eso es lo más importante. Así los días fueron más llevaderos. Ella hizo trámites con nosotros diciendo que ella había convivido con nosotros y había sido conviviente con mi padre. Demostró con documentos que eso había sido así y hasta fotografías sirvieron que gracias a Dios teníamos de sobra. El Estado solo pedía que probaran que al menos había convivido con mi padre 1 año y ella sería nuestra madre legalmente. Y así fue. Mi corazón se aceleró cuando por fin ella era la esposa de papá y nuestra madre legalmente. Pero toda esta alegría la llevábamos por dentro, aún no se lo habíamos demostrado, eran muchas cosas juntas. Tomó un trabajo de medio tiempo como cocinera en un restaurante local y trató de alivianar nuestra pena con todo lo que se le ocurrió. Inventaba paseos a cualquier hora o ponía música y bailaba sola con sus perros que saltaban a su alrededor contagiados por su alegría. Nosotros la observábamos sin participar, callados y un poco tristes, pero ya debíamos conocerla, y nuestro silencio no la avasalló. Redobló sus intentos y poco a poco fuimos cediendo. Las pocas veces que le hablábamos era para preguntarle dónde estaba esto o aquello, pero nunca creímos necesario ser amables con ella. Pero ese día amaneció soleado. Después de varios meses de la muerte de papá, al fin el cielo azul y limpio nos invitaba a salir. Por eso le pregunté dónde estaba mi pelota de fútbol, y ella la buscó con una sonrisa gigante. Me la dio y mientras me la daba y me dirigía hacia la puerta me dijo: «Si no quieres jugar solo, aquí estoy». «Bueno», dije yo levantando mis hombros. Salí al patio y jugué un rato contra el paredón que dividía nuestro terreno. Al fin me di cuenta que mi hermana no jugaría conmigo y me animé a llamar a mi madrastra. Ella estaba esperando al parecer, porque apareció sonriente enseguida con sus perritos caniches y empezó a tocar la pelota sin habilidad, pero riendo como una niña. Jugamos un buen rato y después me dijo que entráramos a comer algo. Sus desayunos y meriendas eran espectaculares. Aunque no tuviera mucho dinero, ella se las arreglaba e ingeniaba para darle color a la mesa. Según ella, eso era tan importante como la buena calidad de los productos a consumir. Desde ese día nació en mí un sentimiento muy parecido al amor. La acepté como mi madre y no tuve miedo de equivocarme. Mi hermana vio el cambio en mi actitud y aunque con más cautela comenzó a verla con otros ojos. Así antes de terminar el año, los dos sentíamos por ella un inmenso amor y sobre todo agradecimiento ahora, aunque nunca se lo dijimos. Pero además de buena cocinera y excelente ama de casa, era muy inteligente y lo notó. Se dio cuenta de nuestro cambio y se sumó a una calidez y sinceridad que nos terminó de ganar. Cuando terminé mis estudios, no creía poder continuar en el nivel terciario, ya que nuestros ingresos, aunque nos sostenían, eran muy reducidos. Pero ella había ahorrado dinero durante esos años, adelantándose a lo que iba a pasar, y me inscribió en la universidad sin decírmelo. El día que me enteré, lloré de alegría y mi hermana me abrazó emocionada.
Ella siguió estudiando en la ciudad y se perfeccionó como enfermera. Me fui con la sensación de estar en deuda para siempre con aquella mujer, y más aún teniendo en cuenta que ella no era nuestra madre y que pudo irse en cualquier momento y olvidarse de nosotros al morir mi padre, pero no lo hizo, sino que se quedó y fue la madre que nunca imaginamos, la que nos hacía falta. Años pasaron desde esos días. Me recibí y comencé a ejercer como abogado, teniendo siempre contacto con mi hermana y mi segunda madre ahora. Al cumplir los 33, ella enfermó. Yo vivía a unos kilómetros de allí, pero me mudé para acompañarla. Nos turnábamos con mi hermana y yo para asistirla, pero el informe médico no era nada alentador. Se moría y ella lo sabía. Aún más triste y sin fuerzas, aún sonreía y nos hizo prometer que no la lloraríamos, preferiría risas, nos decía. La enterramos un lunes, recuerdo, al principio del verano. No quiso que la pusieran junto a mi padre, dijo que ese lugar era de nuestra madre. Ella misma eligió un lugar discreto debajo de los árboles. Allí vamos cada cierto tiempo a visitarlos, ahora a los 3. En la tumba de mamá siempre dejamos rosas rojas, sus favoritas. En la de papá leemos el periódico, principalmente los chistes, que era lo que más leía. Y en la tumba de nuestra madrastra, nuestra segunda madre, la última en nuestro recorrido, le dejamos caramelos, pues ella así lo quiso. Muchas veces las segundas oportunidades no son buenas, pero muy de vez en cuando llegan a nuestra vida personas increíbles, capaces de ocupar un lugar en nuestros corazones. Y aunque a veces pareciera que ya no existe un espacio allí adentro, siempre hemos de ampliar y buscar un rinconcito para estas personas especiales. Y una vez que estén allí, dense por seguros que no lo abandonarán nunca más, aunque se hayan ido.